Yogi Ramacharaka. Ciencia Indo-Yogi de la respiración. Título del original inglés, Hindu-Yogi, 100 grados Fahrenheit Break. Copyright editorial Ibis, siglo A 1987. Traducción, Federico Clement Terrer. Diseño cubierta, Josep Ubach. Composición, Grafitex. Publicado por editorial Ibis, siglo A. Independencia, 9208-1902 litros Hospitalet, Barcelona. Primera edición, noviembre de 1987. ISBN, 84-36512-11-5. Depósito legal, B-40429-87. Impreso en Ufusa. 1. Salutación. No es difícil que el estudiante occidental tenga ideas algo confusas sobre los yogis, su filosofía y sus prácticas. Los viajeros han escrito muchos relatos fantásticos de las hordas de faquires medicantes y charlatanes, que infestan las carreteras y las calles de las ciudades de la India, arrogándose impudentemente el título de yogi. Así, que es disculpable si el estudiante occidental cree que de yogi típico es un extenuado, un sudo fanático o un indio ignorante que se sienta en una postura fija hasta la osificación de su cuerpo, que levanta los brazos hasta la rigidez, permaneciendo en esta posición toda su vida, o que cierra el puño y lo mantiene cerrado hasta que las uñas traspasan la palma de la mano. Esta gente existe, es cierto, pero su pretensión a título de yogi le parece tan absurda al yogi verdadero, como la pretensión al título de doctor en cirugía por parte del pedicuro o el del vendedor de polvos contra la polilla al de rector de la Universidad de Harvard o Yale. Desde la más remota antigüedad han existido en la India y otros países orientales quienes consagraron su tiempo y atención al desarrollo físico, mental y espiritual del hombre. La experiencia adquirida por varias generaciones de diligentes investigadores, se transmitió durante siglos de maestros a discípulos y gradualmente se ha ido elaborando una ciencia yogi perfectamente definida. A estas investigaciones y enseñanzas se aplicó finalmente el término yogi de la palabra sánscrita yung, que significa juntar. De esta misma fuente procede la palabra inglesa yoke, uno, de significado análogo. Su aplicación, en conexión con estas enseñanzas, es difícil de indicar, porque diferentes autoridades dan sobre el asunto distintas explicaciones. Pero, probablemente, la más ingeniosa es la que la presenta como un equivalente indo de la idea expresada por el verbo uncir, ya que el yogi se somete a cierta sujeción en su esfuerzo por regir cuerpo y mente por medio de la voluntad. El yoga está dividido en varias ramas, desde la que enseña a regir y gobernar el cuerpo hasta la que señala los medios de alcanzar el mayor desarrollo espiritual. En esta obra no trataremos de los aspectos superiores del asunto, salvo cuando la ciencia de la respiración tenga relación con ellos. La ciencia de la respiración tiene muchos puntos de contacto con el yoga, y aunque se ocupe principalmente en el desarrollo del cuerpo físico, también ofrece su aspecto psíquico y hasta incurre en el campo del desenvolvimiento espiritual. En la India hay numerosas escuelas de yoga, a las que pertenecen millares de pensadores de aquel gran país. La filosofía yogi es el código que rige la vida de muchas gentes. Sin embargo, pocos reciben las puras enseñanzas yogis y a las masas se las satisface con las migajas que caen de la mesa de las clases ilustradas. A este respecto la costumbre oriental es opuesta a la de Occidente. Pero las ideas occidentales principian a abrirse paso en Oriente, y las enseñanzas que en otro tiempo se proporcionaban a unos pocos, están ahora al alcance de cuantos se encuentran en condiciones de recibirlas. El Oriente y el Occidente se aproximan de día en día, y aprovechando esta íntima relación se influyen recíprocamente. Los yogis indos dedicaron siempre mucha atención a la ciencia de la respiración, por razones que serán notorias a los lectores de esta obra. Muchos escritores occidentales han mencionado este aspecto de las enseñanzas yogis, pero creemos que le estaba reservado al autor de este trabajo dar al estudiante occidental, en forma concisa y sencilla, los principios fundamentales de la ciencia de la respiración, conjuntamente con muchos de los ejercicios y métodos preferidos por los yogis.
Exponemos en esta obra la idea occidental así como la oriental, demostrando que mutuamente se complementan y las enunciamos en lenguaje corriente evitando los vocablos sánscritos, que tanto confunden a la generalidad de lectores occidentales. La primera parte de esta obra está dedicada al aspecto físico de la ciencia de la respiración. Después trata de los aspectos psíquico, mental y espiritual. Esperamos que el lector nos perdonara si manifestamos la satisfacción de haber conseguido condensar tanta enseñanza yogui en tan pocas páginas, sin necesidad de emplear palabras y expresiones que no sean comprensibles a todos. El único temor que abrigamos es que esta sencillez sea motivo para que algunos conceptúen la obra poco digna de atención y vayan por otro camino en busca de algo profundo, misterioso o incomprensible. Sin embargo, el pensamiento de Occidente es profundamente práctico y sabemos que es cuestión de poco tiempo el reconocimiento de la práctica eficiencia de este trabajo. Enviamos a nuestros estudiantes nuestra más profunda salutación y les rogamos que se preparen a recibir las primeras lecciones de la ciencia de respirar. 2. Respirar es vivir. La vida depende en absoluto del acto de respirar. Respirar es vivir. Por más que puedan estar en desacuerdo sobre pormenores de teoría y terminología, orientales y occidentales admiten estos principios fundamentales. Respirar es vivir, y no hay vida sin respiración. No solamente los animales superiores basan la vida y salud en el respirar, sino que hasta las formas más inferiores, incluso las plantas, deben al aire su existencia. El niño al nacer hace una larga y profunda inspiración, la retiene un momento para extraer de ella las propiedades vitales, y la exhala en un lento bajido, así principia su vida en la tierra. El anciano da un débil suspiro, cesa de respirar y acaba su vida. Desde el suave soplo del niño hasta el último suspiro del moribundo, se desarrolla una larga historia de continuas respiraciones. La respiración puede considerarse como la más importante función del cuerpo, porque de ella dependen indudablemente las demás. El hombre puede vivir algún tiempo sin comer menos, sin beber, pero sin respirar, solo vive pocos minutos. No solamente el hombre depende de la respiración para vivir, sino que también y en gran parte de los correctos hábitos de respirar, que son los que le han de dar vitalidad perfecta e inmunidad contra las enfermedades. Un gobierno inteligente de la facultad de respirar prolonga nuestros días sobre la tierra dándonos mayor resistencia, mientras que la respiración descuidada tiende a acortar nuestros días, decrece nuestra vitalidad y nos coloca en condiciones favorables a ser presa de muchas dolencias y graves enfermedades. El hombre, en su estado natural, no tuvo necesidad de que le dieran instrucciones para respirar, y de la misma manera que el animal inferior y el niño, respiraba natural y debidamente, según los designios de la naturaleza, pero en esto también ha sufrido la influencia modificadora de la civilización. Ha contraído costumbres y actitudes perniciosas en el caminar, pararse y sentarse, que le han despojado del primitivo derecho de una respiración correcta y natural. Ha pagado muy cara la civilización. En la actualidad, el salvaje respira naturalmente, a no ser que lo hayan contaminado los hábitos del hombre civilizado. El porcentaje de los hombres civilizados que respiran correctamente es muy reducido y el resultado puede observarse en los pechos hundidos, en los hombros caídos y en el espantoso aumento de las enfermedades del aparato respiratorio, incluyendo el terrible monstruo de la tuberculosis, la plaga blanca. Eminentes autoridades afirman que una generación de normales respiradores regeneraría a la humanidad y que la enfermedad sería tan rara que al manifestarse la mirarían con extrañeza. Si se estudia el asunto se observará que la relación entre la respiración natural y la salud es evidente y explicable, sea que lo consideremos desde el punto de vista oriental u occidental. Las enseñanzas occidentales demuestran que la salud física depende esencialmente de una respiración correcta. Los instructores de Oriente no solo admiten que sus hermanos occidentales tienen razón, sino que también sostienen que además del beneficio físico derivado de una respiración normal, es posible acrecentar la energía mental del hombre, su felicidad, el dominio de sí mismo, claridad de visión, moralidad y aun su perfeccionamiento espiritual, penetrándose de la ciencia de la respiración. Muchas escuelas de filosofía oriental se han fundado sobre esta ciencia, y las razas occidentales, una vez hayan adquirido su conocimiento, obtendrán,
dado su espíritu práctico, grandes resultados. La teoría de Oriente, unida a la práctica de Occidente, dará frutos de gran trascendencia. Esta obra tratará de la ciencia yoga y de la respiración, que incluye todo cuanto conocen el fisiólogo e higienista occidental y además el aspecto oculto del asunto. No solo señala el camino de la salud física, de acuerdo con la llamada respiración profunda por los científicos occidentales, sino que también penetra en las fases menos conocidas de la cuestión, mostrando cómo el yoga indo gobierna su cuerpo, aumenta su capacidad mental y desarrolla el aspecto espiritual de su naturaleza por la cuidadosa práctica de la ciencia de la respiración. El yogui realiza una serie de ejercicios por cuyo medio obtiene el dominio de su cuerpo y lo capacita para enviar a cualquier órgano o parte del cuerpo mayor corriente de energía vital o prana, fortaleciendo y vigorizando de este modo la parte u órgano que desea. Está familiarizado con todo lo que su hermano científico occidental conoce sobre los efectos fisiológicos de una respiración correcta, pero sabe también que en el aire hay algo más que oxígeno y nitrógeno y que la simple oxigenación de la sangre no es el único fenómeno que se produce al respirar. Conoce algo acerca del prana que sus hermanos de Occidente ignoran y está al corriente de la naturaleza y manera de manipular este gran principio de energía, está perfectamente informado de sus efectos en el cuerpo y la mente humana. Sabe que la respiración rítmica lo puede colocar en vibración armónica con la naturaleza y favorecer el desenvolvimiento de sus poderes latentes, y que rigiendo su respiración no solo puede curarse a sí mismo y a los demás, sino también desterrar el temor, las preocupaciones y emociones siniestras, de modo que mejore en tercio y quinto las cualidades armónicas de su carácter. Esta enseñanza es el objeto de la presente obra. Queremos dar en pocos capítulos explicaciones concisas e instrucciones que podrían ocupar volúmenes. Esperamos despertar en las mentes del mundo occidental la noción del valor de la ciencia de la respiración. 3. Teoría exotérica de la respiración. En este capítulo expondremos brevemente las teorías del mundo científico occidental acerca de las funciones de los órganos respiratorios y el papel que desempeña la respiración en la economía humana. En los capítulos siguientes presentaremos las teorías adicionales y los hechos comprobados por las investigaciones de la escuela oriental. El oriental acepta las teorías y los hechos presentados por sus hermanos occidentales, que hace siglos conoce, y agrega mucho que ellos no aceptan por ahora, pero que a su debido tiempo descubrirán, y dándoles nombres nuevos, los presentarán al mundo como una capital verdad. Antes de considerar la idea occidental será tal vez conveniente dar una explicación somera de los órganos de la respiración. Los órganos de la respiración constan de los pulmones y de los conductos de aire que a ellos conducen. Los pulmones son dos y ocupan la cámara pleural del tórax, uno a cada lado de la línea media, estando separados uno del otro por el corazón, los vasos sanguíneos mayores y los grandes tubos conductores del aire. Cada pulmón está libre en todas direcciones excepto en la raíz, formada principalmente por los bronquios, arterias y venas que ponen en conexión los pulmones con la tráquea y el corazón. Los pulmones son esponjosos y porosos y sus tejidos muy elásticos. Están cubiertos por una envoltura delicada, aunque resistente, llamada pleura, una de cuyas paredes se adhiere estrechamente al pulmón y la otra a la interna del pecho. Secreta un fluido que permite a los lados internos resbalar suavemente uno sobre otro en el acto de respirar. Los conductos de aire son el interior de la nariz, la faringe, laringe, tráquea y bronquios. Cuando respiramos entra el aire por la nariz, donde se calienta al ponerse en contacto con la membrana mucosa que está provista abundantemente de sangre, y después de pasar por la faringe y la laringe entra en la tráquea. La tráquea se divide en numerosos tubos, llamados bronquios, que a su vez se subdividen y terminan en nuevas y diminutas subdivisiones en todos los pequeños espacios del aire, de los que cuentan por millones los pulmones. Un autor ha calculado que si las células de aire de los pulmones se extendieran contiguamente cubrirían una superficie de 1328 metros cuadrados. El aire entra en los pulmones por la acción del diafragma, músculo grande, fuerte y delgado que se extiende a través del tronco y separa la cavidad torácica del abdominal. La acción del diafragma es casi tan automática como la del corazón, aunque puede convertirse en músculo semivoluntario por el esfuerzo de la voluntad.
Cuando se dilata aumenta la capacidad del pecho y pulmones y el aire se precipita en el vacío así formado. Cuando cesa la dilatación, el pecho y los pulmones se contraen y sale el aire. Ahora, antes de considerar lo que sucede con el aire en los pulmones, examinemos un momento cómo circula la sangre. La sangre está impelida por el corazón a lo largo de las arterias hasta los capilares, que la distribuyen por todas las partes del cuerpo, que vitaliza, alimenta y fortalece. Después, por las venas regresa al corazón, que la envía a los pulmones para convertirse en arterial. La sangre arterial es de color rojo brillante y tiene cualidades y propiedades vitales. Vuelve la sangre por las venas, pobre, azul y sin brillo, cargada de los desechos del organismo. Parte como una corriente fresca de las montañas y vuelve como desagüe de albañal, dirigiéndose a la aurícula derecha del corazón. Cuando esta aurícula está llena, se contrae y hace pasar la corriente de sangre a través de una abertura al ventrículo derecho del corazón, que a su vez la envía a los pulmones, donde millones de vasos capilares la distribuyen por las células de aire de que hemos hablado. Volvamos ahora a la función de los pulmones. La impura corriente de sangre se distribuye en los millones de delicadas células de aire de los pulmones. Al inspirar, el oxígeno del aire se pone en contacto con la sangre impura por medio de los vasos capilares, cuyas paredes son bastante gruesas para que la sangre no pueda atravesarlas y lo suficiente delgadas para permitir que penetre el oxígeno. Cuando el oxígeno entra en contacto con la sangre, se efectúa una especie de combustión. La sangre toma el oxígeno y pone en libertad el anhídrido carbónico generado por los desechos y materia venenosa que ha recogido de todas las partes del organismo. La sangre así purificada y oxigenada vuelve otra vez al corazón nutrida, roja y brillante, cargada de propiedades y cualidades vitales. Al llegar a la aurícula izquierda del corazón es impelida dentro del ventrículo izquierdo, de donde sale nuevamente para circular por las arterias y distribuir la vida a todas las partes del organismo. Se calcula que en 24 horas pasan por los capilares de los pulmones alrededor de 17.000 litros de sangre cuyos corpúsculos van en simple fila y exponen sus lados al oxígeno del aire. Cuando se consideran los diminutos pormenores del proceso aludido se siente uno invadido por el asombro y la admiración ante la solicitud e inteligencia infinitas de la naturaleza. Vemos que si no llega a los pulmones suficiente cantidad de aire puro, la corriente impura de sangre venosa no se purifica, y el cuerpo no solo queda privado de nutrición, sino que los desperdicios que hubieran podido ser destruidos vuelven a la circulación, envenenan el organismo y así ocasionan la muerte. Aire impuro obra de la misma manera, aunque en grado menor. Se verá también que sin inspirar la cantidad necesaria de aire, la sangre no puede continuar su obra, y el cuerpo, insuficientemente nutrido, cae enfermo o solo posee un estado de salud imperfecta. La sangre del que respira de manera impropia es naturalmente de color azul oscuro, sin el brillante rojo de la sangre arterial. Esto lo vemos a menudo en una pobre complexión, mientras que la respiración correcta, y por consiguiente, la normal circulación, determinan una complexión robusta, brillante y llena de salud y vida. Un poco de reflexión nos mostrará la importancia vital de una respiración correcta. Si la sangre no se purifica completamente por el proceso regenerador de los pulmones, vuelve a las arterias en estado anormal, sin haber eliminado las impurezas que tomó en su viaje de regreso. Si estas impurezas retornan al sistema se manifestarán seguramente en alguna forma de enfermedad, ya sea de la sangre u otra cualquiera, resultante del anormal funcionamiento de algún órgano insuficientemente nutrido. Cuando la sangre está debidamente expuesta al aire en los pulmones, sus impurezas no solo se destruyen y eliminan con el anhídrido carbónico, sino que toma también cierta cantidad de oxígeno y lo lleva a todas las partes del cuerpo donde es necesario, para que la naturaleza pueda ejecutar convenientemente su obra. Cuando el oxígeno entra en contacto con la sangre se une con la hemoglobina y llega a cada célula, tejido, músculo y órgano, que vigoriza y fortalece, reemplazando las células y tejidos gastados por nuevos materiales que la naturaleza transforma para su uso. La sangre arterial bien expuesta al aire contiene alrededor de 25% de oxígeno libre. No solamente todos los órganos se vitalizan con el oxígeno,
sino que la función digestiva depende materialmente de cierta oxigenación del alimento, lo cual solo es posible atando el oxígeno entra en contacto con el alimento y produce cierta forma de combustión. Por consiguiente, es necesario que los pulmones almacenen suficiente provisión de oxígeno. Así se explica que los pulmones débiles y digestiones pobres se encuentren simultáneamente con tanta frecuencia. Para darse cuenta del completo significado de esta afirmación, conviene recordar que el cuerpo entero recibe nutrición del alimento asimilado y que si la asimilación es imperfecta, la nutrición será siempre incompleta y se debilitará el organismo. También los pulmones dependen de la misma fuente de alimentación, y si por causa de una respiración imperfecta la asimilación es defectuosa y los pulmones se debilitan, estarán todavía en peor condición de funcionar, y el cuerpo a su vez también se debilitará. Cada partícula de alimento o bebida debe oxigenarse para que pueda ceder sus elementos nutritivos y los desechos del organismo tengan las condiciones necesarias para su eliminación del sistema. Una cantidad insuficiente de oxígeno significa nutrición, eliminación y salud imperfectas. En verdad, respirar es vivir. La combustión, resultante del cambio de las materias, genera calor y equilibra la temperatura del cuerpo. Quienes respiran bien tienen menos posibilidades de resfriarse, y generalmente poseen gran abundancia de sangre que les permite resistir los cambios de temperatura. Además de los importantes procesos ya mencionados, el acto de la respiración ejercita los órganos y músculos internos. Los autores occidentales sobre la materia no dan por lo común gran importancia a este hecho, mientras que los yogis lo aprecian debidamente. En una respiración incompleta no todas las células de los pulmones entran en función y se pierde así gran parte de la capacidad pulmonar, sufriendo el sistema en proporción a la falta de oxigenación. Los animales inferiores, en su estado nativo, respiran naturalmente, y es indudable que también respiró de la misma manera el hombre primitivo. El modo anormal de vida adoptado por el hombre civilizado lo apartó de la respiración natural y la humanidad ha sufrido las consecuencias de esta desviación. La única salvación física del hombre es el retomo a la naturaleza. 4. Teoría esotérica de la respiración. La ciencia de la respiración, como muchas otras enseñanzas, tiene doble aspecto, uno esotérico o interno y otro exotérico o externo. Su aspecto fisiológico puede considerarse como la parte externa o exotérica del asunto, y el aspecto que vamos a considerar como la esotérica o interna. Los oculistas de todas las edades y países siempre enseñaron, por lo general en secreto, a un número reducido de discípulos, que existe en el aire una sustancia o principio del cual deriva toda actividad, vitalidad y vida. Diferían en los términos y nombres que daban a esta sustancia, así como en los pormenores de la explicación, pero el principio fundamental es el mismo en todas las enseñanzas y filosofías ocultas, y durante siglos formó parte también de las enseñanzas de los yogis orientales. Con el fin de evitar confusiones nacidas de las diferentes teorías concernientes a este gran principio, comúnmente unidas al nombre que se le da, lo designaremos en esta obra con el término prana, palabra sánscrita que significa energía absoluta. Muchas autoridades entre los ocultistas enseñan que el denominado prana por los yogis es el principio universal de energía o fuerza y que toda energía o fuerza deriva de este principio, o más bien, que es una particular modalidad de manifestación del mismo. Estas teorías no son necesarias para el examen del asunto de esta obra, y por consiguiente nos limitaremos a considerar al prana como el principio de energía manifestado en todas las formas vivientes, que las distingue de las inanimadas. Podemos considerarlo como el principio activo de la vida o fuerza vital. Se encuentra en todas las formas, desde la ameba hasta el hombre, y desde la más rudimentaria de la vida vegetal hasta la superior de la vida animal. El prana lo compenetra todo. Hállase en todas las formas animadas, y como la filosofía oculta enseña que la vida está en todo, en cada átomo, podemos inferir de sus enseñanzas que el prana está en todas partes y en todas las cosas y que la aparente falta de vida en alguna de ellas es solamente un grado menor de manifestación. El prana no debe confundirse con el ego, partícula del espíritu divino en cada individuo, en cuyo torno se aglomeran materia y energía. El prana es simplemente una forma de energía empleada por el ego en su manifestación material.
Cuando el ego abandona el cuerpo, ya no está el prana bajo su dirección, y responde únicamente a las órdenes de los átomos individuales o grupos de átomos individuales o grupos de átomos que forman el cuerpo, y cuando éste se desintegra y resuelve en sus elementos originales, cada átomo lleva consigo el suficiente prana para mantener su vitalidad y ser capaz de formar nuevas combinaciones. El prana no empleado vuelve al gran depósito universal de donde procedió. Mientras gobierna el ego hay cohesión, y por voluntad del ego se mantienen unidos los átomos. Prana es el nombre con que designamos un principio universal, esencia de todo movimiento, fuerza o energía, ya se manifieste como gravitación, electricidad o cualquiera forma de vida, desde la suprema a la ínfima. Se le puede llamar el alma de la fuerza y de la energía en todas sus manifestaciones, o el principio que operando de cierta manera produce la forma de actividad que acompaña la vida. Este gran principio existe en todas las formas de materia, pero no es materia. Está en el aire, pero no es el aire ni tampoco los cuerpos químicos que mezclados en la atmósfera lo constituyen. Los animales y vegetales lo respiran con el aire, pero si éste no lo contuviera morirían, fuera cual fuera la cantidad de aire respirada. Lo inhala el organismo conjuntamente con el oxígeno, y sin embargo no es el oxígeno. El escritor hebreo autor del Génesis conocía la diferencia que existe entre el aire atmosférico y el principio misterioso y potente contenido en él. Habla de Nesemet Ruach Chayin, que traducido significa, la respiración del espíritu de vida. En hebreo Nesemet significa la respiración ordinaria del aire atmosférico, y Chayim, vida o vidas. La palabra Ruach quiere decir, el espíritu de vida, que, según los ocultistas, es el mismo principio al que denominamos prana. El prana está en el aire atmosférico pero también en todas partes y penetra donde el aire no puede llegar. El oxígeno del aire desempeña un papel importante en el sostenimiento de la vida animal, y el carbono desempeña una función similar en la vida vegetal, pero el prana tiene la suya propia y distinta en las manifestaciones de la vida, aparte de las funciones fisiológicas. Estamos constantemente inhalando el aire cargado de prana y constantemente también extraemos prana de aire apropiándolo para nuestro uso. Encontrándose el prana en su estado más libre en el aire, y en regular cantidad cuando éste es puro, lo extraemos de esa fuente más fácilmente que de cualquier otra. En la respiración ordinaria absorbemos y extraemos una cantidad normal de prana, pero por la respiración regida y regulada, llamada generalmente respiración yogui, nos ponemos en condiciones de extraer mayor cantidad, que se concentra en el cerebro y centros nerviosos para utilizarla cuando sea necesaria. Podemos almacenar prana de la misma manera que los acumuladores almacenan electricidad. Los numerosos poderes atribuidos a los ocultistas avanzados provienen en gran parte del conocimiento de este hecho y del uso inteligente de esta energía acumulada. Los yogis saben que por ciertas formas de respiración pueden establecer determinadas relaciones con el depósito de prana y disponer de él para sus necesidades. No solo fortalecen de esta manera todas las partes del cuerpo, sino que el cerebro también puede recibir un aumento de energía del mismo origen, actualizar las facultades latentes y adquirir poderes psíquicos. Quien posee la facultad de almacenar prana, sea consciente o inconscientemente, irradia a menudo vitalidad y fuerza que notan los que se ponen en contacto con él. Un individuo así puede comunicar su fuerza a otros y acrecentarles la vitalidad y salud. La llamada curación magnética se produce de esta manera, aunque muchos magnetizadores no se dan cuenta del origen de su poder. Los científicos occidentales tuvieron alguna idea de la existencia de este gran principio, del cual está cargado el aire. Pero al ver que escapaba al análisis químico y no lo delataba ninguno de sus instrumentos, desdeñaron generalmente la teoría oriental. Incapaces de explicar este principio, lo negaron. Sin embargo, parece que reconocen que el aire de ciertos lugares posee cierta cantidad de algo y los médicos envían los enfermos a esos lugares con la esperanza de que recobren la salud. La sangre asimila el oxígeno del aire y lo utiliza el aparato circulatorio. El sistema nervioso asimila el prana del aire y lo utiliza en su obra. Y así como la sangre oxigenada circula por todas las partes del organismo y cuida de su construcción y reparación, así también el prana circula por todas las partes del sistema nervioso añadiendo fuerza y vitalidad.
Si nos representamos al prana como el principio activo de la vitalidad, podremos formamos una idea mucho más clara del importante papel que desempeña en nuestra vida. De la misma manera que el oxígeno de la sangre se consume según las necesidades del organismo, la provisión de prana se consume por nuestros pensamientos, voliciones, acciones, emociones, etc., y se necesita en consecuencia su constante reposición en el organismo fisiológico. Cada pensamiento, acto, esfuerzo de voluntad y movimiento de un músculo consume cierta cantidad de fuerza nerviosa, que realmente es una modalidad del prana. Para mover un músculo el cerebro envía un impulso a los nervios y el músculo se contrae, ocasionando un consumo de prana proporcionando al esfuerzo realizado. Si se tiene en cuenta que la mayor suma de prana adquirida por el hombre le llega por medio del aire inhalado, es fácil apreciar la importancia de la buena respiración. 5. El sistema nervioso. Conviene advertir que las teorías científicas occidentales referentes a la respiración se limitan a la inhalación del oxígeno y su uso en el aparato circulatorio, mientras que la teoría yogui tiene también en cuenta la absorción del prana y su manifestación por los canales del sistema nervioso. Antes de seguir adelante vamos a echar una rápida ojeada al sistema nervioso. El sistema nervioso del hombre se divide en dos grandes sistemas, el sistema cerebroespinal y el sistema simpático. El cerebroespinal consta de toda aquella parte del sistema nervioso contenida en la cavidad craneana y la columna vertebral, es decir, el cerebro con su cerebelo y la médula espinal, así como los nervios que de ambos se ramifican. Este sistema preside las funciones de la vida animal llamadas volición, sensación, etc. El sistema simpático incluye toda aquella parte del sistema nervioso localizado principalmente en las cavidades torácica, abdominal y pélvica, que se distribuye por los órganos internos. Rige los procesos involuntarios, tales como el crecimiento, la nutrición, etc. Del sistema cerebroespinal dependen la vista, oído, gusto, olfato y tacto y es el instrumento que emplea el ego para pensar, manifestar conciencia y ponerse en comunicación con el mundo exterior. Este sistema puede compararse a una instalación telegráfica, con el cerebro por oficina central y la médula espinal y nervios por cables y alambres en íntima conexión con el cerebro o estación central del sistema. El encéfalo es una masa de tejido nervioso y consta de tres partes: el cerebro, que ocupa la parte anterior, media y posterior del cráneo, el cerebelo, que ocupa la parte inferior y posterior del cráneo, y la médula oblongada, que es el comienzo ensanchado de la médula espinal y está situada frente al cerebelo. El cerebro es el órgano del aspecto de la mente manifestado en actividad intelectual. El cerebelo rige los movimientos de los músculos voluntarios. La médula oblongada es el extremo superior de la médula espinal y de esta y del cerebro arrancan los nervios craneanos que se extienden a varias partes de la cabeza, a los órganos de los sentidos, al aparato respiratorio y a algunos órganos del tórax y abdomen. La médula espinal ocupa el canal de la columna vertebral y es una larga masa de sustancia nerviosa que pasa por entre las vértebras y se ramifica en nervios que se dirigen a todas las partes del cuerpo. La médula espinal es semejante a un largo cable telegráfico y los nervios a los alambres con el cable relacionados. El sistema nervioso simpático consta de una doble cadena de ganglios paralelos a la columna vertebral y de otros ganglios situados en la cabeza, cuello, pecho y abdomen. El ganglio es una masa de tejido nervioso que contiene células nerviosas. Estos ganglios están en relación con otros por filamentos nerviosos y con el sistema cerebroespinal por los nervios motores y sensitivos. De estos ganglios arrancan numerosas fibras que se dirigen a los órganos del cuerpo, vasos sanguíneos, etc. En diferentes puntos los nervios se encuentran y forman lo que se conoce con el nombre de plexo. El sistema simpático rige efectivamente los procesos involuntarios, tales como la circulación, respiración, digestión, etc. A la fuerza que el cerebro transmite a todas las partes del cuerpo por medio de los nervios la llama la ciencia occidental fuerza nerviosa. Pero el yogui sabe que es una manifestación del prana con características análogas a las de la energía eléctrica. Sin esta fuerza nerviosa el corazón no puede latir ni la sangre circular ni los pulmones respirar ni los varios órganos funcionar, y, en fin, que sin ella se paralizaría la máquina corporal.
Aún más, el cerebro no puede pensar sin la presencia del prana. Cuando se consideran estos hechos, resulta evidente la importancia de la absorción del prana y la ciencia de respirar adquiere mayor valor del que le concede la ciencia occidental. Las enseñanzas yogis van más allá que la ciencia occidental en una importante particularidad del sistema nervioso. Aludimos a lo que aquella llama plexo solar y considera simplemente como una de tantas aglomeraciones de nervios simpáticos y ganglios que se encuentran en diferentes partes del cuerpo. La ciencia yogui enseña que dicho plexo solar es en realidad una parte muy importante del sistema nervioso y constituye una especie de cerebro que desempeña una de las funciones más principales en la economía humana. Sin embargo, la ciencia occidental parece acercarse gradualmente al reconocimiento de esta verdad, conocida por los yogis orientales desde hace siglos, y algunos modernos autores occidentales han denominado al plexo solar cerebro abdominal. El plexo solar está situado en la región epigástrica, detrás de la boca del estómago y a cada lado de la columna vertebral. Se compone de materia cerebral blanca y gris, similar a la del encéfalo del hombre. Tiene bajo su dominio los principales órganos internos y desempeña un papel más importante del que generalmente se le reconoce. No profundizaremos la teoría de los yogis concerniente al plexo solar y nos limitaremos a decir que saben que es el gran depósito central de prana. Es notorio que un recio golpe en el plexo solar ha ocasionado a veces la muerte instantánea, y los luchadores profesionales se aprovechan de esta vulnerabilidad para paralizar momentáneamente a sus adversarios, golpeándolos en dicha región. El epíteto de solar está bien aplicado a este cerebro, porque irradia fuerza y energía a todas las partes del cuerpo, y hasta el encéfalo depende algún tanto de él, dada su cualidad de depósito de prana. Tarde o temprano la ciencia occidental reconocerá la verdadera función del plexo solar y le concederá un puesto mucho más preferente del que hoy ocupa en sus enseñanzas y libros de texto. 6. La respiración nasal en contra de la respiración bucal. Una de las primeras lecciones de la ciencia yogui de la respiración está dedicada a enseñar cómo se respira por la nariz y cómo se extirpa el vulgar hábito de la respiración bucal. El aparato respiratorio del hombre está constituido de tal manera, que puede respirar tanto por la boca como por las vías nasales. Pero es de vital importancia el método que se siga, pues de él dependerá la salud y fuerza o la enfermedad y flaqueza. No debería ser necesario decirle al estudiante que el método normal de respirar es el de inhalar el aire por las fosas nasales, pero sorprende la ignorancia de tan sencilla verdad entre los pueblos civilizados. Personas de toda condición social respiran habitualmente por la boca y consienten que sus hijos sigan tan horrible y repugnante ejemplo. Muchas de las enfermedades a las que está expuesto el hombre civilizado, provienen indudablemente de la costumbre de respirar por la boca. Los niños a quienes se permite respirar de esta manera crecen con la vitalidad alterada, constitución débil y en temprana edad quedan invalidados para toda la vida. Entre los salvajes, las madres proceden naturalmente en ese asunto, porque evidentemente las guía el instinto. Por intuición parecen reconocer que las fosas nasales son las vías a propósito para conducir el aire a los pulmones, y acostumbran a sus hijos a que cierren los labios y respiren por la nariz inclinándoles la cabeza hacia adelante, cuando duermen. Las madres civilizadas harían un gran bien a la humanidad si adoptaran el mismo sistema. Muchas enfermedades contagiosas se contraen a causa de la repugnante costumbre de respirar por la boca, y numerosos casos de resfríos y afecciones catarrales reconocen el mismo origen. Hay personas que por salvar las apariencias mantienen la boca cerrada durante el día, pero persisten en respirar por la boca durante la noche, y de esta manera se acarrean enfermedades. Cuidadosos experimentos científicos efectuados con soldados y marineros, demostraron que quienes acostumbran a dormir con la boca abierta están más sujetos a contraer enfermedades contagiosas que los acostumbrados a respirar debidamente por la nariz. Se refiere un caso en el que la viruela tomó carácter epidémico a bordo de un buque de guerra y las defunciones ocurrieron en marineros que respiraban por la boca. El único aparato protector o filtro de los órganos respiratorios son las fosas nasales. Cuando se respira por la boca no hay nada que en el trayecto hasta los pulmones filtre el aire, deteniendo el polvo o cualquiera otra materia extraña. Además, esta respiración impropia deja pasar el aire frío que por consiguiente perjudica a los pulmones.
La inflamación de los órganos respiratorios proviene con frecuencia de la inhalación del aire frío por la boca, y el hombre se despierta siempre con una sensación de sequedad en el paladar y garganta. Viola las leyes de la naturaleza y así siembra los gérmenes de la enfermedad. Recordad una vez más que la boca no ofrece protección a los órganos respiratorios y que el aire frío, el polvo, las impurezas y los gérmenes penetran sin obstáculo por aquella vía. Por otra parte, las fosas y vías nasales muestran evidentemente la cuidadosa previsión de la naturaleza a este respecto. Las fosas nasales son dos canales estrechos y tortuosos que contienen numerosos pelos destinados a servir de tamiz y detener las impurezas del aire, que luego expulsarán las exhalaciones. Las fosas nasales no tienen solamente este objeto, sino que desempeñan también la importante misión de calentar el aire. Las largas y sinuosas fosas nasales están tapizadas por una membrana mucosa y cálida, que tiene por objeto calentar el aire inhalado, de modo que no pueda perjudicar a la garganta ni a los pulmones. Ningún animal, excepto el hombre, duerme con la boca abierta o respira por ella, y en realidad se cree que el hombre civilizado es el único que así pervierte funciones de la naturaleza, pues las razas salvajes y bárbaras respiran por lo común correctamente. Es probable que los hombres civilizados hayan adquirido este vicioso hábito a causa de los excesos en el vestir, comer o por costumbres enervantes. En las fosas nasales se filtra, depura y refina el aire antes de llegar a los delicados órganos de la garganta y a los pulmones, de modo que no los perjudiquen sus impurezas. Las impurezas detenidas por las membranas mucosas de las fosas nasales se arrojan con la exhalación, y en caso de que se hayan acumulado demasiado rápidamente o conseguido penetrar en regiones prohibidas, la naturaleza nos protege suscitando estornudos que expulsan violentamente las materias extrañas. Cuando el aire penetra en los pulmones es tan distinto del aire exterior, como el agua destilada difiere del agua de la cisterna. La complicada organización purificadora de las fosas nasales, que detiene e impide el paso de las partículas impuras contenidas en el aire, es tan importante como la acción de la boca deteniendo los carozos y huesos, para que no pasen al estómago. Así como el hombre no intentaría comer por la nariz, tampoco se le debiera ocurrir respirar por la boca. Otra consecuencia de la respiración bucal es que las vías nasales, a causa de su relativa inacción, no se conservan limpias y expeditas, y por tanto, están expuestas a contraer enfermedades locales. Así como los caminos abandonados se llenan rápidamente de hierbas y malezas, de la misma manera las fosas nasales que no funcionan se llenan de impurezas y materias nocivas. No es probable que quien respire habitualmente por la nariz esté expuesto a sufrir las molestias causadas por la acumulación de mucosidades y otras sustancias en las fosas nasales. Mas para provecho de los que han estado más o menos habituados a la respiración bucal y desean seguir el método natural y racional, tal vez convenga añadir algo concerniente a la manera de conservar las vías nasales limpias y libres de impurezas. Un método favorito de Oriente consiste en absorber por la nariz un poco de agua, que se hace pasar a la garganta, y después se arroja por la boca. Los yogis indos sumergen el rostro en un recipiente de agua y por medio de una especie de succión absorben una cantidad regular de líquido. Pero este método requiere considerable práctica mientras que el anterior es igualmente eficaz y de fácil ejecución. Otra práctica eficaz consiste en colocarse delante de una ventana abierta y respirar libremente, teniendo cuidado de cerrar una fosa nasal con el índice o pulgar y aspirar el aire por la que está abierta, repitiendo varias veces la misma operación alternativamente con una y otra fosa nasal. Esta práctica hará desaparecer en la mayoría de casos las obstrucciones de la nariz. Si la molestia proviene de catarro, convendrá aplicar un poco de vaselina blanca alcanforada u otra preparación análoga. Hemos tratado con mucha amplitud la cuestión de la respiración nasal, no solo por la gran importancia que tiene en su relación con la salud, sino también porque es requisito previo de los ejercicios de respiración que más adelante expondremos y constituye además uno de los principios fundamentales de la ciencia de la respiración yogi. Insistimos en llamar la atención de los estudiantes sobre la necesidad de seguir este método de respiración si ya no lo practican, y les aconsejamos que no desdeñen este aspecto del asunto por creerlo de poca importancia. 7. 4 métodos de respiración. En el examen de la respiración debemos principiar por de mecanismo de los movimientos de la respiración.
El mecanismo de la respiración se manifiesta en los dos actos siguientes: 1 grado los movimientos elásticos de los pulmones, segundo las actividades de las paredes y fondo de la cavidad torácica, en que se contienen los pulmones. El tórax es la porción del tronco comprendida entre el cuello y el abdomen. Forma una cavidad llamada torácica principalmente ocupada por el corazón y los pulmones. Está limitada por la columna vertebral, las costillas con sus cartílagos, el esternón e interiormente el diafragma. Se le llama comúnmente pecho, y ha sido comparada a una caja completamente cerrada de forma cónica, con el vértice hada arriba. La parte posterior está constituida por la columna vertebral, la anterior por el esternón y las laterales por las costillas. Las costillas son 24, 12 a cada lado de la columna vertebral, de donde arrancan. Los 7 pares superiores se llaman costillas verdaderas, porque están ligadas directamente al esternón. Los 5 pares inferiores, se llaman costillas falsas o flotantes porque no están ligadas como las anteriores. Los 2 pares superiores de estas costillas falsas están adheridos por cartílagos a las otras costillas y los restantes tienen ubre su parte anterior. En la respiración las costillas mueven 2 capas musculares superficiales, denominadas músculos intercostales. El diafragma, división muscular a que hemos aludido antes, separa la cavidad torácica de la abdominal. En el acto de la inhalación o inspiración del aire, los músculos dilatan los pulmones y determinan así un vacío en que el aire se precipita por efecto de la ley de gravedad. Todo el proceso de la respiración depende de los referidos músculos, a los que por conveniencia podemos llamar músculos respiratorios. Sin la ayuda de estos músculos no pueden dilatarse los pulmones, y la ciencia de respirar depende en gran parte de su acertado funcionamiento y regular acción, pues de ello resulta la facilidad de obtener el mayor grado de expansión pulmonar y absorber la mayor cantidad de propiedades vitales del aire. Los yogis clasifican la respiración en 4 métodos generales, a saber: 1 grados respiración alta. 2. Respiración media. 3. Respiración baja. 4 grados respiración completa. Daremos una idea general de los 3 primeros métodos y trataremos con mayor extensión del cuarto, sobre el cual está principalmente basada la ciencia yogui de la respiración. 1 grado respiración alta. Este método de respiración se llama en Occidente respiración clavicular. El que respira de esta manera levanta las costillas, las clavículas y hombros, contrayendo al mismo tiempo el abdomen, cuyo contenido choca contra el diafragma, que a su vez se levanta. En este método de respirar intervienen la parte superior y menor del pecho y los pulmones, y por consiguiente penetra en ellos corta cantidad de aire. Además, cuando el diafragma se levanta, no puede expandirse libremente. El estudio anatómico del pecho convencerá al estudiante de que este método requiere un máximo de esfuerzo para obtener un mínimo de beneficio. La respiración alta es probablemente el peor método de respirar que se conoce, y exige el mayor consumo de energía con la menor suma de provecho. Es malgastar energías para obtener mezquinos resultados. Se observa con mucha frecuencia en Occidente, sobre todo en las mujeres, y aun cantantes, sacerdotes, abogados y otros que debieran saberlo, lo emplean por ignorancia. Muchas enfermedades de los órganos vocales y de la respiración pueden atribuirse a este bárbaro método de respirar, y el esfuerzo exigido de órganos tan delicados da por resultado las voces roncas y desagradables que oímos en todas partes. Muchas personas que respiran de esta manera concluyen por adoptar la práctica repugnante de respirar por la boca, a que nos referimos en el capítulo anterior. Al estudiante que tenga algunas dudas sobre lo que hemos dicho respecto a esta forma de respirar, le aconsejamos el siguiente experimento. Expeler todo el aire contenido en los pulmones, y puesto de pie, con las manos a los lados, levante los hombros y clavículas e inhale el aire. Observará que la cantidad de aire que inspira es mucho menor que la normal. Luego inhale después de haber bajado los hombros y clavículas, y habrá recibido una lección experimental de respiración mucho más fácil de recordar que cuanto lea o se le diga. 2 grados respiración media. A este método de respiración le llaman los fisiólogos occidentales respiración intercostal, y aunque menos defectuosa que la respiración alta, es muy inferior a la baja y a la completa.
En la respiración media el diafragma sube, el abdomen se contrae, las costillas se levantan un poco y el pecho se dilata parcialmente. Esta respiración es muy común entre los que no han estudiado el asunto. Pero como hay dos métodos mejores, la mencionamos para llamar la atención sobre sus deficiencias. 3 grados respiración baja. Este método es muchísimo mejor que cualquiera de los dos precedentes. Desde hace algunos años muchos autores occidentales encomian su bondad, y le dan los nombres de respiración abdominal, respiración profunda, respiración diafragmática, etc. Sin embargo, han prestado un excelente servicio a la humanidad llamando la atención del público sobre este asunto, pues indujeron a muchas personas a emplearlo en vez de los métodos inferiores y perjudiciales ya mencionados. Muchos procedimientos de respiración baja se ha expuesto y las gentes pagaron muy costosamente su aprendizaje, pues quienes los enseñaban decían que eran nuevos y como por ellos inventados. Pero, como hemos dicho, mucho bien ha resultado, y después de todo, quienes pagaron muy caro el aprendizaje de viejos procedimientos remozados, indudablemente no emplearon su dinero en baldes y abandonaron los viejos métodos de alta y media respiración. Aunque muchas autoridades occidentales disputan este método por el mejor de todos, los yogis saben que solo es parte de que ellos han empleado durante siglos y denominan respiración completa. Sin embargo, es necesario estar familiarizado con los principios de la respiración baja para tener clara idea de la respiración completa. Pero volvamos a considerar el diafragma. ¿Qué es? Hemos visto que es un gran músculo que separa la cavidad torácica del abdominal. Cuando está quieto presenta una superficie cóncava el abdomen, es decir, que el diafragma visto desde el abdomen parecería como el firmamento visto desde la tierra, el interior de una superficie curva. Por consiguiente, el lado del diafragma que mira a los órganos del pecho es semejante a la arqueada y protuberante superficie de una colina. Cuando el diafragma se mueve la protuberancia desciende y el diafragma oprime los órganos abdominales y empuja hacia afuera el abdomen. En la respiración baja se da mayor juego a los pulmones que en los métodos ya mencionados, y por consiguiente se inhala mayor cantidad de aire. Esta circunstancia indujo a la mayoría de autores occidentales a considerar la respiración baja, que ellos llaman respiración abdominal, como el método más perfecto conocido por la ciencia. Pero el yogui oriental conoce desde hace mucho tiempo un método mejor, y también lo conocen algunos autores occidentales. El punto defectuoso de todos los métodos de respiración con excepción de la respiración completa, consiste en que ninguno llena los pulmones de aire, pues aun en el mejor de los casos, en la respiración baja, solo ocupa una parte del espado pulmonar. La respiración alta llena solamente la parte superior de los pulmonares, la respiración media llena solo la parte media y algo de la parte superior, la respiración baja llena solamente la parte inferior y media. Es evidente que un método que llene enteramente el espacio pulmonar aventajará a los que solo llenan ciertas partes. El método que llene completamente el espacio pulmonar será de gran valor para el hombre, porque le permitirá inspirar mayor cantidad de oxígeno y almacenar mayor suma de prana. La respiración completa es, según los yogis, el mejor método conocido por la ciencia. 4 grados respiración completa yogui. La respiración completa yogui reúne todas las ventajas de la alta, media y baja respiración, sin ninguno de sus inconvenientes. Pone en juego todo el aparato respiratorio, cada parte de los pulmones, cada célula de aire y cada músculo respiratorio. Todo el organismo respiratorio obedece a este método de respirar y con el menor consumo de energía se obtiene la mayor suma de beneficio. La capacidad del pecho alcanza sus límites normales y cada parte del mecanismo realiza sus funciones y trabajo natural. Una de las características más importantes de este método de respirar es que los músculos respiratorios entran por completo en juego, mientras que en los demás métodos de respiración solo se utiliza parte de estos músculos. En la respiración completa, entre otros músculos trabajan activamente los que rigen las costillas, y así aumenta el espacio en que los pulmones pueden dilatarse, y ofrecen convenientemente punto de apoyo a los órganos cuando lo necesitan. En este método se vale la naturaleza del principio mecánico de la palanca. Ciertos músculos mantienen las costillas inferiores firmemente en posición,
mientras que otros las curvan hacia afuera. Así es que en este método el diafragma está perfectamente regido y es capaz de ejecutar debidamente sus funciones y prestar máximo servicio. En el movimiento de las costillas antes mencionadas, las inferiores están gobernadas por el diafragma, que las empuja ligeramente hacia abajo, mientras que otros músculos las mantienen en posición y los intercostales las impelen hacia afuera, resultando de esta acción combinada el máximo aumento de la cavidad torácica. Además, los músculos intercostales levantan y empujan hacia afuera las costillas superiores, lo que aumenta hasta su extremo límite la capacidad de la parte superior del pecho. Si estudiáis las características especiales de los 4 métodos de respiración mencionados, notaréis que la respiración completa reúne todos los beneficios de los otros 3 métodos, además de las ventajas recíprocas resultantes de la acción combinada de la parte superior y media del pecho, región diafragmática y el consiguiente ritmo normal. En el próximo capítulo trataremos de la práctica de la respiración completa y daremos las instrucciones y expondremos los ejercicios requeridos por este superior método de respiración. 8. ¿Cómo se llega a practicar la respiración completa yogui? La respiración completa yogui es el fundamento de la ciencia yogui de la respiración, y el estudiante debe familiarizarse plenamente con ella y dominarla por completo si desea obtener resultados de los otros métodos de respiración. No debe contentarse con aprenderla a medias, sino que debe trabajar tenazmente hasta que llegue a constituir su método natural de respiración. Esto exigirá trabajo, tiempo y paciencia, pero sin ello jamás se obtiene nada de importancia. No es llano el camino que conduce al dominio de la ciencia de la respiración, y el estudiante debe prepararse a trabajar seriamente si desea cosechar algún fruto. Los resultados obtenidos por el completo dominio de la ciencia de respirar son provechosísimos y ninguno que los haya alcanzado querrá volver a los viejos métodos. Por el contrario, dirá a sus amigos que se considera sobradamente recompensado por todo su trabajo. Decimos esto para que se comprenda bien la importancia y la necesidad de dominar este método fundamental de la respiración yogui en lugar de desdeñarlo, y ensayar desde luego alguno de los ejercicios que se expondrán después y que podrían llamarle mayormente la atención. De nuevo repetimos, comenzad bien y los resultados serán provechosos, pero si se descuidan los cimientos, todo el edificio se derrumbará tarde o temprano. Tal vez la mejor manera de enseñar la práctica de la respiración completa yogui sería comenzar por simples instrucciones sobre la respiración misma, seguidas de observaciones generales, y después indicar ejercicios para ensanchar el pecho y fortalecer los músculos y pulmones, incompletamente desarrollados a causa de imperfectos métodos de respiración. Antes de pasar adelante diremos que la respiración completa no tiene nada de forzado o anormal, sino que, por el contrario, es un retorno a los sencillos y normales principios de la naturaleza. Tanto el salvaje adulto como el niño civilizado respiran de esta manera cuando están sanos. Pero el hombre culto adoptó métodos antinaturales de vida y perdió su derecho nativo. Conviene advertir que la respiración completa no consiste necesariamente en llenar por completo los pulmones en cada inhalación. Se puede inhalar la cantidad habitual de aire usando el método de respiración completa y distribuirlo en todas las partes de los pulmones, sea su cantidad mayor o menor. Pero debieran practicarse una serie de respiraciones completas varias veces cada día y siempre que se depare ocasión, con objeto de conservar ordenadamente y en buenas condiciones el organismo. El sencillo ejercicio siguiente dividido en 3 movimientos dará idea de lo que es y cómo funciona la respiración completa. 1. Primero de pie o sentado, con el busto en posición vertical y respirando por las fosas nasales, se inhala firmemente llenando primero la parte inferior de los pulmones, lo que se obtiene poniendo en juego el diafragma, que al descender ejerce una leve presión sobre los órganos abdominales y empuja la pared frontal del abdomen. Segundo, se llena la región media de los pulmones, levantando las costillas inferiores, esternón y pecho. 3 grados se llena la parte alta de los pulmones, adelantando la superior del pecho, levantando este con las costillas superiores. 4 grados la parte inferior del abdomen se contraerá ligeramente y prestará apoyo a los pulmones, así como también ayuda a llenar su parte superior. A primera lectura podrá parecer que este movimiento consiste en 4 tiempos distintos. Sin embargo, no es esta la idea exacta.
La inhalación es continua y toda la cavidad torácica desde el diafragma hasta el vértice del pecho, en la región clavicular, se dilata con movimiento uniforme. Deben evitarse las inhalaciones bruscas, y esforzarse por obtener una acción regular y continua. La práctica dominará pronto la tendencia a dividir la inhalación en 4 tiempos y dará por resultado una respiración continua y uniforme. Bastarán pocos ensayos para que se pueda completar la inhalación en un par de segundos. 2. Retener la respiración algunos segundos. 2. Exhalar muy despacio manteniendo el pecho en posición firme, entrando un poco el abdomen y elevándolo lentamente a medida que el aire sale de los pulmones. Una vez el aire completamente exhalado, se relajan el pecho y el abdomen. Un poco de práctica facilitará esta parte del ejercicio y una vez dominado, se ejecutará casi automáticamente el movimiento. Se notará que por este método de respirar todos los órganos del aparato respiratorio entran en acción y todas las partes de los pulmones funcionan, incluso las más apartadas células de aire. La cavidad torácica se expande en todas direcciones. Se observará también que la respiración completa es en realidad una combinación de las respiraciones baja, media y alta, que se suceden rápidamente en el orden indicado, de manera que constituyen una respiración uniforme, continua y completa. Si se practica el ejercicio delante de un espejo de cuerpo entero, colocando ligeramente la mano sobre el abdomen, de modo que se puedan observar los movimientos, se comprenderá mucho mejor el mecanismo de la respiración completa. Al fin de la inhalación conviene levantar de vez en cuando los hombros, que a su vez elevan las clavículas y permiten que el aire pase libremente al pequeño lóbulo superior del pulmón derecho, donde a veces se origina la tuberculosis. Basta esta consideración para comprender que si al hombre se le acostumbrara desde la infancia a la respiración completa, no tendríamos que lamentar el gran número de defunciones que, ocasionadas por las enfermedades del aparato respiratorio, delatan las estadísticas demográficas. Al principio se encontrarán más o menos dificultades en dominar la respiración completa, pero se vencerán con un poco de práctica, y una vez dominada no se volverá jamás voluntariamente a los antiguos métodos. 9. Efectos psicológicos de la respiración completa. Difícilmente se podrán ponderar lo bastante las ventajas de la práctica de la respiración completa. Sin embargo, el estudiante que haya leído con atención las páginas precedentes apenas necesitará que se le señalen tales ventajas. La práctica de la respiración completa inmuniza contra la tuberculosis y otras afecciones pulmonares, y aleja hasta la posibilidad de contraer resfríos, bronquitis, etc. La tisis consuntiva proviene principalmente de la disminución de vitalidad, por insuficiente inhalación de aire. La disminución de vitalidad deja al organismo indefenso contra los ataques de los gérmenes de la enfermedad. La respiración incompleta mantiene inactiva una parte considerable de los pulmones, lo que ofrece así terreno abonado a los bacilos, que pronto lo invaden y estragan. Un tejido pulmonar bueno y sano resistirá a los gérmenes, y la única manera de tenerlo en tal estado es utilizar debidamente los pulmones. Los tísicos tienen por lo común el pecho estrecho. ¿Qué significa esto? Sencillamente que han empleado hábitos impropios de respirar, y por tanto su pecho no pudo desarrollarse y ensancharse. Quien practique la respiración completa tendrá un pecho amplio y bien desarrollado. El de pecho estrecho podrá darle proporciones normales con solo adoptar este método de respirar que le ha de ensanchar la cavidad torácica si aprecia su vida. Cuando se está expuesto a contraer resfríos pueden evitarse muchas veces, practicando vigorosamente unas cuantas respiraciones completas. Cuando se siente frío basta respirar con vigor algunos minutos para que el cuerpo entre en calor. Muchos resfríos pueden curarse por la respiración completa y la abstención parcial de alimentos durante un día. La calidad de la sangre depende en gran parte de su debida oxigenación en los pulmones, y si esta oxigenación es incompleta, la sangre se empobrece, se carga de toda clase de impurezas, el sistema sufre por falta de nutrición y se envenena a causa de los productos de desperdicios no eliminados. Como todo el cuerpo y cada órgano y cada parte dependen de la sangre para su nutrición, es evidente que una sangre impura producirá un efecto perjudicial en el sistema. El remedio es sencillo, practíquese la respiración completa yogui.
El estómago y otros órganos del aparato digestivo sufren mucho con la respiración imperfecta. No solamente se nutren mal a causa de la falta de oxígeno, sino que como el alimento debe absorber oxígeno de la sangre antes de poderse digerir y asimilar, es fácil que la digestión y la asimilación se menoscaben por una defectuosa respiración. Y cuando la asimilación no es normal, el sistema recibe cada vez menos nutrición, se pierde el apetito, el vigor corporal decrece, la fuerza disminuye y el hombre declina y se avejenta. Todo por la respiración defectuosa. El mismo sistema nervioso sufre con la respiración incompleta, y, por lo tanto, el cerebro, médula espinal, ganglios y aun los nervios, se tornan débiles e insuficientes instrumentos para generar, almacenar y transmitir las corrientes nerviosas cuando no los nutre suficientemente la sangre. Otro aspecto del asunto es que las mismas corrientes nerviosas, o más bien la fuerza que de ellas emana, disminuye por falta de respiración correcta. Pero esto pertenece a otro aspecto de la cuestión, que trataremos más adelante, concretándonos por ahora a llamar la atención del lector sobre que el mecanismo nervioso es ineficaz instrumento para transmitir la fuerza nerviosa, cuando es impropia la respiración. El efecto de los órganos de la generación sobre la salud general es demasiado conocido para que nos veamos obligados a tratarlo con extensión. Pero valga decir que si los órganos de la generación están debilitados, el sistema entero siente la acción refleja y sufre consecuentemente. La respiración completa produce un ritmo que obedece a un plan de la naturaleza para conservar dicha parte importante del sistema en condición normal. Desde luego se notará que así se fortalecen y vitalizan las funciones de reproducción por acción simpática y refleja, tonificando y fortaleciendo todo el organismo fisiológico. Con lo dicho no queremos decir que deban despertarse los instintos sexuales inferiores, lejos de esto. Los yogis aconsejan la continencia y castidad y han aprendido a dominar las pasiones animales. Pero el dominio sexual no significa debilidad sexual, y las enseñanzas yogis dicen que el hombre o mujer cuyo organismo sexual es normal y sano, tendrá más fuerza de voluntad para regirse a sí mismo. El yogui cree que mucha de la perversión de esta admirable parte del sistema proviene mayormente de una falta de salud normal, y que es más bien el resultado de estados morbosos que de las condiciones normales de dichos órganos. Un examen algo detenido del asunto demostrará que las enseñanzas yogis son exactas. Este no es el momento oportuno de considerar el asunto detenidamente, y nos limitaremos a decir que los yogis conocen que la energía sexual puede conservarla y utilizarla el hombre en el desarrollo de su cuerpo y de su mente, en lugar de disiparla imprudentemente en excesos, como muchos hacen por ignorancia. Por especial demanda daremos en este libro un ejercicio propio de los yogis muy a propósito para conservar la energía sexual. Pero sea que el estudiante desee o no adoptar las teorías yogis de continencia y castidad, encontrará que la respiración completa hará más para restaurar la salud de esta parte del sistema que cualquier otro método que pueda haber ensayado. Entiéndase bien, queremos decir salud normal y no anormal desenvolvimiento. El lujurioso encontrará que lo normal significa una disminución más bien que un aumento del deseo, mientras que en el hombre debilitado se aliviará la depresión que hasta entonces hubiese experimentado. Para evitar equivocadas interpretaciones en este asunto, diremos que el ideal del yogui es tener un cuerpo robusto en todas sus partes, bajo el gobierno de una poderosa voluntad, animada de nobles aspiraciones. En la práctica de la respiración completa el diafragma se contrae durante la inhalación y oprime levemente el hígado, estómago y otros órganos, y en combinación con el ritmo de los pulmones, actúa como suave masaje de estos órganos y estimula su actividad y normal funcionamiento. Cada inhalación contribuye a este interno ejercicio y favorece la circulación normal en los órganos de nutrición y eliminación. En la respiración alta y media los órganos no obtienen el beneficio resultante de este masaje interno. El mundo occidental presta en estos momentos mucha atención a la cultura física, lo que es muy conveniente. Pero en su entusiasmo no debe olvidar que no todo se resume en el ejercicio de los músculos externos. Los órganos internos necesitan también ejercicio, y el plan de la naturaleza para este fin es la respiración completa, y el diafragma su principal instrumento. Su rítmica acción hace vibrar los importantes órganos de la nutrición y eliminación. Los estimula como por un masaje,
y cada inhalación y exhalación aumenta en ellos el riego sanguíneo, tonificando al organismo en general. Todo órgano o parte del cuerpo que no se ejercite se atrofia gradualmente y deja de funcionar con la normalidad requerida por la cabal salud. La falta de ejercicio interno resultante de la acción diafragmática es causa de la enfermedad de los órganos. La respiración completa determina a la vez el movimiento propio del diafragma y ejercita la parte media y superior del pecho. Es en verdad de acción completa. Desde el punto de vista de la fisiología occidental, sin tener en cuenta la ciencia y filosofía orientales, el método yogui de la respiración completa es de vital importancia para todo el que quiera gozar de salud y conservarla. Su misma sencillez impide a miles de personas examinarla seriamente, mientras que gastan fortunas en busca de salud por medio de complicados y costosos tratamientos. La salud llama a sus puertas y ellos no responden. Verdaderamente, la piedra que los constructores rechazan es la angular del templo de la salud. X. Fragmentos de las enseñanzas yogis. Vamos a indicar 3 modalidades de respiración, muy usuales entre los yogis. La primera es la conocidísima respiración purificadora, a la que se atribuye particularmente la gran resistencia pulmonar poseída por los yogis. Habitualmente terminan cada ejercicio de respiración con esta respiración purificadora, y hemos seguido el mismo plan en este libro. Señalamos también el ejercicio vitalizador de los nervios, transmitido durante siglos de generación en generación de yogis sin que jamás lo hayan logrado perfeccionar los profesores occidentales de cultura física, aun cuando algunos de ellos lo hayan tomado prestado de los instructores de yoga. Terminaremos el capítulo con la respiración vocal, a la que deben en gran parte su melodiosa, vibrante y hermosa voz los yogis orientales. Estamos convencidos de que aun cuando este libro no contuviese nada más que estos 3 ejercicios, sería de incalculable valor para el estudiante occidental. Aceptadlos como un don de vuestros hermanos de Oriente y ponedlos en práctica. Respiración purificadora. Los yogis tienen un peculiar procedimiento de respirar que practican cuando necesitan ventilar y limpiar los pulmones. Terminan muchos de sus otros ejercicios respiratorios con esta respiración, y, como hemos dicho, nosotros seguimos la misma norma en este libro. La respiración purificadora ventila y limpia los pulmones, estimula las células, tonifica los órganos respiratorios y contribuye a mantener un buen estado general de salud, y refrigera además todo el sistema entero. Los oradores, cantantes y cuantos por su profesión hayan de usar mucho de la voz podrán valerse de este procedimiento respiratorio para descanso de sus fatigados órganos respiratorios. Primero, inhalar una respiración completa. Segundo, retener el aire unos cuantos segundos. Tercero, poner los labios en actitud de silbar, pero sin hinchar las mejillas, y exhalar con vigor considerable un poco de aire a través de la abertura labial. Retener un momento el restante aire almacenado y exhalarlo en cortas porciones hasta que se exhale completamente. Debe recordarse que se ha de exhalar el aire con bastante fuerza. Se notará que esta respiración es muy reparadora cuando se está cansado o abrumado por la fatiga, y un ensayo convencerá al estudiante de su eficacia. Como este ejercicio se efectúa al terminar muchos otros de los que señalamos en esta obra, se ha de comprender y practicar perfectamente hasta realizarlo fácilmente y con naturalidad. Respiración vitalizadora de los nervios. En mucha estima tienen este ejercicio los yogis, y entre los conocidos por el hombre lo consideran como uno de los que más poderosamente estimulan y vigorizan los nervios. Su objeto es tonificar el sistema nervioso, desarrollar su fuerza, energía y vitalidad. Este ejercicio estimula importantes centros nerviosos, que a su vez influyen en todo el sistema nervioso y acrecientan su energía de suerte que transmiten mayor cantidad de flujo nervioso a todas las partes del cuerpo. 1 grado de pie y con el cuerpo erguido. 2 grados inhalar una respiración completa y retenerla. 3 grados extender los brazos hacia adelante, algo flojos, con solo la fuerza necesaria para mantenerlos en tal posición. 4 grados acercar lentamente las manos a los hombros, contrayendo gradualmente los músculos y comunicándoles fuerza, de manera que cuando los puños lleguen a los hombros estén tan fuertemente cerrados como para producir un movimiento de trepidación. 5, conservando los músculos rígidos, volver los puños lentamente a la posición anterior,
y manteniendo el estado de tensión atráiganse rápidamente, repitiendo los movimientos varias veces. 6 grados exhalar vigorosamente por la boca. 7 grados practicar la respiración purificadora. La eficacia de este ejercicio depende principalmente de la rapidez en retirar los puños, de la tensión de los músculos y sobre todo de que la inhalación sea completa. Es necesario ensayar este ejercicio para poderlo apreciar. Es un vigorizador sin igual. Respiración vocal. Los yogis emplean una modalidad de respiración para el desarrollo de la voz. Se distinguen por su voz admirable, fuerte, suave, clara y de gran potencia. Han practicado esta particular modalidad de ejercicio respiratorio y obtenido por resultado que su voz sea suave, magnífica y flexible, comunicándole su indescriptible cualidad flotante y de gran poder. El ejercicio que a continuación describimos dará con el tiempo las propiedades que acabamos de mencionar, o sea, la voz yogui al estudiante y a todo aquel que perseverantemente lo practique. Se comprende naturalmente que esta modalidad de respiración debe emplearse como ejercicio ocasional y no como método regular de respiración. Primero, inhalar una respiración completa muy lenta y continua por las fosas nasales, durante el mayor tiempo posible. Segundo, retener la inhalación unos cuantos segundos. 3 grados expeler el aire con un vigoroso soplo por la boca. Cuarto, dar descanso a los pulmones por medio de la respiración purificadora. Sin profundizar en las teorías yogis acerca de la producción del sonido vocal, diremos que la experiencia enseña que el timbre, calidad y potencia de la voz no solo dependen de los órganos vocales de la garganta, sino también de los músculos faciales. Hay hombres de anchuroso pecho cuya voz es débil, mientras que otros de pecho relativamente estrecho emiten tonos de una fuerza y calidad sorprendentes. He aquí un experimento interesante que merece la pena probarse. Colocaos frente a un espejo, con los labios en posición de silbar, silbad y observad la forma de vuestra boca y la expresión general del semblante. Luego cantad o hablad como lo hacéis habitualmente y ved la diferencia. Entonces, volved a silbar por algunos segundos, y sin cambiar la posición de vuestros labios y semblantes cantad unas pocas notas y apreciaréis cuán vibrante, sonoro, claro y hermoso es el tono de la voz. 11. 7 ejercicios yogis de desenvolvimiento. Los 7 siguientes ejercicios los emplean preferentemente los yogis para fortalecer los pulmones, músculos, ligamentos, alveolos pulmonares, etc. Son muy sencillos, pero maravillosamente eficaces. Que su sencillez no disminuya el interés que merecen, pues son el resultado de cuidadosos experimentos por parte de los yogis y la esencia de numerosos ejercicios muy complicados, de cuyos pormenores hemos prescindido. 1 grado respiración retenida. Es muy importante ejercicio que propende a fortalecer y desarrollar los músculos respiratorios, así como los pulmones, y su frecuente práctica propenderá también a ensanchar el pecho. Los yogis han observado que no solo para los órganos respiratorios, sino también para los de nutrición, sistema nervioso y hasta para la misma sangre es muy útil retener ocasionalmente la respiración, después de llenos los pulmones con una respiración completa. Han comprobado que la suspensión ocasional de la respiración favorece la purificación del aire que ha quedado en los pulmones provenientes de las inhalaciones anteriores, y oxigena más completamente la sangre. Saben también que la respiración así retenida reúne todos los desperdicios, y que cuando se exhala el anhídrido carbónico con el vapor de agua entrañan los desechos y quedan limpios los pulmones de la misma manera que un purgante eficaz y no muy drástico limpia los intestinos. Los yogis recomiendan este ejercicio en diversos trastornos del estómago, hígado y sangre. Sostienen también que con frecuencia cura el mal aliento, procedente muchas veces de pulmones mal ventilados. Recomendamos a los estudiantes presten mucha atención a este ejercicio, porque es valiosísimo. Las siguientes instrucciones darán clara idea de la manera de practicarlo. 1 grado de pie y con el cuerpo erguido. Segundo, inhalar una respiración completa. 3 grados retener el aire tanto tiempo como sea posible, pero sin violencia. 4 grados exhalar vigorosamente por la boca. 5 grados practicar la respiración purificadora. Al principio solo se puede retener la respiración breves instantes,
pero con un poco de práctica será cada vez más fácil y duradera la retención. Puede tenerse un reloj a la vista para apreciar los resultados que se vayan obteniendo. 2 grados estimulación de las células pulmonares. El objeto de este ejercicio es estimular las células de aire o alveolos de los pulmones, pero los principiantes no deben practicarlo con exceso ni con demasiado vigor. Puede producir al principio un poco de mareo que se disipará suspendiendo el ejercicio y dando un corto paseo. Primero de pie y con el cuerpo erguido y manos en los costados. 2 grados inhalar muy despacio y gradualmente. 3 grados mientras se inhala, golpear suavemente el pecho con la punta de los dedos, recorriéndolo continuamente en toda su extensión. 4 grados cuando los pulmones estén llenos se retiene la respiración y se golpea el pecho con las palmas de las manos. 5 grados practicar la respiración purificadora. Este ejercicio estimula y tonifica todo el organismo y es una práctica yogui muy conocida. Muchas células de aire de los pulmones pierden su actividad a causa de una respiración incompleta y a menudo casi llegan a atrofiarse. Quien haya respirado incompletamente durante varios años, no encontrará fácil poner en actividad inmediatamente por la respiración completa las inactivas células de aire, pero este ejercicio le ayudará eficazmente a conseguir el apetecido resultado. Merece que se le estudie y practique. 3 grados dilatación de las costillas. Hemos explicado que las costillas están fijas por cartílagos que admiten considerable dilatación. En la respiración normal las costillas desempeñan un papel importante y conviene darles ocasionalmente un poco de ejercicio especial para conservar su elasticidad. La costumbre que tienen muchos occidentales de estar de pie o sentados en posturas forzadas, puede menoscabar la elasticidad de las costillas. Este ejercicio es muy eficaz para evitar y combatir tal efecto. Primero de pie y con el cuerpo erguido. 2 grados colocar las manos en cada lado del cuerpo, debajo y tan cerca de los sobacos como sea posible, con los dedos pulgares dirigidos a la espalda, las palmas sobre los costados del pecho y los dedos sobre su frente. 3 grados inhalar una respiración completa. 4 grados retener el aire por corto tiempo. 5 grados después se comprimen suavemente los lados y se exhala al mismo tiempo. 6 grados practicar la respiración purificadora. Este ejercicio debe practicarse moderada y precavidamente. Cuarto, expansión del pecho. El pecho está muy expuesto a deprimirse a causa de la inclinación del cuerpo hacia adelante y hacia abajo a que obliga la ordinaria labor de la mayoría de profesiones sedentarias. Este ejercicio es muy eficaz para restablecer las condiciones naturales y obtener la normal y saludable expansión del pecho. Primero de pie y con el cuerpo erguido. Segundo, inhalar una respiración completa. 3 grados retener el aire. Cuarto, extender los brazos hacia adelante, con los puños cerrados y al nivel de los hombros. Quinto, llevar los puños vigorosamente hacia afuera hasta que formen línea recta con los hombros. 6 grados después volver a la cuarta posición y de esta a la quinta se repite varias veces. Séptimo, exhalar vigorosamente por la boca. Octavo, practicar la respiración purificadora. Hágase este ejercicio con prudencia, evitando toda exageración. 5 grados ejercicio en marcha. Primero, caminar con paso mesurado, la cabeza alta, la barba entrada ligeramente y los hombros atrás. Segundo, inhalar una respiración completa contando mentalmente hasta 8, un número a cada paso, y haciendo que la inhalación dure el tiempo invertido en los 8 pasos. Tercero, exhalar lentamente por las fosas nasales, contando como anteriormente hasta 8, un número a cada paso. Cuarto, descansar entre respiraciones sin detener la marcha, contando hasta 8, un número por paso. 5 grados repetir hasta notar cansancio. Entonces, descansar un momento y reanudar el ejercicio cuando plazca. Se efectúa varias veces al día. Algunos yogis modifican este ejercicio, reteniendo la respiración mientras cuentan 1, 2, 3, 4, y exhalando después, contando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puede seguirse el procedimiento que más agrade. 6 grados ejercicio matinal. 1 grado de pie, con el cuerpo erguido y en actitud militar, cabeza alta, la vista al frente, hombros atrás,
rodillas firmes y manos en los costados. 2 grados levantar lentamente el cuerpo sobre las puntas de los pies, inhalando una respiración completa, lenta y vigorosamente. Tercero, retener la respiración algunos segundos, conservando la misma posición. 4 grados bajar lentamente a la primera posición, exhalando despacio al mismo tiempo el aire por las fosas nasales. Quinto, practicar la respiración purificadora. 6 grados repetir varias veces el ejercicio empleando alternativamente la pierna derecha o la izquierda. 7 grados para estimular la circulación. Primero de pie y con el cuerpo erguido. 2. Inhalar una respiración completa y retenerla. 3 grados inclinarse ligeramente hacia adelante y agarrar un bastón con energía y firmeza, poniendo gradualmente toda la fuerza en apretar el bastón. 4 grados dejar de oprimir el bastón, volver a la primera posición y exhalar lentamente. Quinto, repetir varias veces. Sexto, terminar con la respiración purificadora. Este ejercicio puede verificarse sin emplear materialmente el bastón, con solo la fuerza de voluntad para ejercer la presión en un bastón imaginario, pues lo importante es el esfuerzo. Los yogis practican predilectamente este ejercicio para activar la circulación, conduciendo la sangre arterial a las extremidades y retomando la sangre venosa al corazón y a los pulmones, para que reciban el oxígeno inhalado con el aire y cumpla debidamente sus purificadores efectos. En casos de circulación defectuosa, no hay bastante sangre en los pulmones para absorber todo el oxígeno inhalado, y el organismo no obtiene todo el provecho posible de la respiración mejorada. Particularmente en estos casos, conviene practicar este ejercicio ocasionalmente, acompañado de la respiración completa. 12. 7 ejercicios menores. En este capítulo describiremos 7 ejercicios menores de la respiración yogi, sin denominación especial, distintos e independientes unos de otros y con diferente finalidad. Cada cual hallará que algunos de estos ejercicios se adaptan mejor a las necesidades especiales de su caso particular. Aunque los hemos denominado ejercicios menores, son muy útiles y valiosos, pues de lo contrario no los indicaríamos. Constituyen un curso abreviado de cultura física y desenvolvimiento pulmonar, y podrían fácilmente tratarse con mayor extensión en una monografía. Tiene naturalmente un valor complementario porque la respiración yogi forma parte de cada ejercicio. No hay que omitirlos a causa de que los llamamos menores, porque algunos de estos ejercicios pueden ser precisamente los que se necesiten. Hágase la prueba y decida cada uno por sí mismo. Ejercicio 1. 1 grado a pie firme y con las manos en los costados. 2 grados inhalar una respiración completa. Tercero, levantar los brazos lentamente, manteniéndolos rígidos, baste juntar las manos por encima de la cabeza. 4 grados retener la respiración unos cuantos segundos, permaneciendo con las manos en la posición anterior. 5 grados bajar las manos lentamente a los costados, exhalando despacio al mismo tiempo. 6 grados practicar la respiración purificadora. Ejercicio 2. Primero a pie firme, con los brazos extendidos hacia el frente. 2 grados inhalar una respiración completa y retenerla. 3 grados llevar los brazos horizontalmente hacia atrás hasta donde sea posible, volver a la primera posición, y repetir varias veces estos movimientos, reteniendo entre tanto la respiración. 4 grados exhalar vigorosamente por la boca. 5 grados practicar la respiración purificadora. Ejercicio 3. Primero a pie firme, con los brazos extendidos hacia el frente. Segundo, inhalar una respiración completa. 3 grados hacer un movimiento circular con los brazos hacia atrás unas cuantas veces y el mismo movimiento invertido otras tantas reteniendo entre tanto la respiración. Se puede variar este movimiento alternando la rotación como las aspas de un molino de viento. Cuarto, exhalar vigorosamente por la boca. 5 grados practicar la respiración purificadora. Ejercicio 4. Primero acostado boca abajo con las manos en los costados y las palmas apoyadas en el suelo. Segundo, inhalar una respiración completa y retenerla. 3 grados con el cuerpo rígido, levantarse con apoyo de los brazos, hasta gravitar todo el peso del cuerpo sobre las manos y las puntas de los pies como si se anduviera a gatas.
4 grados volver a la primera posición. Repetir varias veces el movimiento. 5 grados exhalar vigorosamente por la boca. 6 grados practicar la respiración purificadora. Ejercicio 5. Primero a pie firme, con las palmas de las manos apoyadas en la pared. 2 grados inhalar una respiración completa y retenerla. 3 grados aproximar el pecho hasta la pared, descansando el peso del cuerpo sobre las manos. 4 grados retirar el cuerpo hacia atrás, con la sola fuerza muscular de los brazos, manteniendo el cuerpo rígido. Quinto exhalar vigorosamente por la boca. 6 grados practicar la respiración purificadora. Ejercicio 6. 1 grado a pie firme, con los brazos en jarras, es decir, con las manos apoyadas en la cintura y los codos afuera. 2 grados inhalar una respiración completa y retenerla. 3 grados mantener las piernas y caderas rígidas e inclinar el busto muy adelante, como si se saludara, y al mismo tiempo exhalar lentamente. 4 grados volver a la primera posición y hacer otra respiración completa. 5 grados doblarse hacia atrás, exhalando lentamente. 6 grados volver a la primera posición, haciendo una respiración completa. 7 grados inclinar el tronco hacia un lado, exhalando lentamente. Se varía de movimiento inclinándose a la derecha y a la izquierda. 8 grados practicar la respiración purificadora. Ejercicio 7. 1 grado a pie firme, o sentado, con el busto erguido y recta la columna vertebral. 2 grados hacer una respiración completa, pero en vez de en corriente fija y continua, inhalar en cortas, rápidas y frecuentes intermitencias, como si se aspiraran sales aromáticas o amoníaco si no se quisiera absorber una cantidad excesiva. No exhalar ninguna de estas cortas inhalaciones, sino irlas acumulando hasta que llenen por completo el espacio pulmonar. Tercero, retener la inhalación durante unos segundos. 4 grados exhalar por las fosas nasales en larga y reposada expiración. 5 grados practicar la respiración purificadora. 13. Vibración y respiración rítmica. Todo está en vibración. Desde el ínfimo electrón hasta el más ingente sol, todo vibra. Nada hay en absoluto reposo en la naturaleza y un átomo sin vibración destruiría el universo. En incesante vibración se cumple la obra universal. La materia está constantemente modelada por la energía en innumerables formas y variedades sin número, y sin embargo, ni las formas ni las variedades son permanentes. Principian a cambiar desde el momento en que aparecen. De ellas surgen formas innumerables que a su vez cambian también y dan nacimiento a otras nuevas, y así en continua sucesión infinita. Nada es permanente en el mundo de las formas, y no obstante, la única realidad es inmutable. Las formas no son más que apariencias, van y vienen, pero la realidad es eterna e invariable. Los átomos del cuerpo humano están en constante vibración y cambian incesantemente. En pocos meses cambia casi por completo la materia constitutiva del cuerpo, y apenas si un átomo de los que ahora forman nuestro cuerpo se encontrará en él dentro de algunos meses. Vibración, constante vibración. Cambio, constante cambio. En toda vibración hay cierto ritmo. El ritmo compenetra el universo. El movimiento de los planetas alrededor del Sol, el flujo y reflujo del océano, el latido del corazón, todo obedece a leyes rítmicas. Los rayos del Sol llegan hasta nosotros y cae la lluvia en virtud de la misma ley. Todo crecimiento es una manifestación de esta ley. Todo movimiento es una actuación de la ley del ritmo. Nuestros cuerpos están tan sujetos a las leyes rítmicas como el planeta en su revolución alrededor del Sol. Gran parte del aspecto esotérico de la ciencia yoga y de la respiración está basada sobre este conocido principio de la naturaleza. Utilizando inteligentemente el ritmo del cuerpo,